Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al curso electivo de español médico. ¿Sí? Esta es la primera lección y es en español. Todo el curso es en español. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Sí? Este es el resumen de todo lo que vamos a ver en esta lección hoy. Primero, vamos a ver preguntas comunes para completar el historial médico. ¿Sí? Preguntas fáciles, sencillas y muy útiles que necesitamos siempre en nuestros encuentros con pacientes hispanos. ¿Vale? En el número 2 vamos a hablar de síntomas comunes. Esos síntomas, esos problemas que son muy recurrentes en nuestros pacientes, también en los pacientes hispanos, y cómo abordarlos, esos síntomas. En el número 3 vamos a hablar de verbos clínicos importantes que vamos a tratar en este curso electivo, esos verbos clínicos importantes. Muchos de ellos seguramente ya los conozcas. Y en el número 4, por último, en esta sección, vamos a hablar de algunos ejemplos de preguntas clínicas que ustedes pueden usar para complementar esas preguntas comunes. Bueno, ¿están listos? ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Sí? Vamos. Las preguntas sencillas y comunes para completar el historial son estas. Por ejemplo, ¿qué le trae a la clínica hoy? Podemos preguntar, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pero la mejor es, ¿qué le trae a la clínica hoy? ¿Qué le trae al hospital hoy? Le es un pronombre de objeto indirecto. What brings you to the clinic today? What brings you in today? That le is you, ¿sí? Ok, la segunda es, por favor, dígame más. ¿Algo más? Por favor, dígame más. Un mandato formal. La tercera es, ¿dónde exactamente se siente incómodo? ¿O dónde exactamente se siente el problema? ¿Dónde exactamente se siente dolido? ¿Sí? Preguntar dónde está el foco del dolor. Se siente, sentirse, ¿sí? Normalmente este verbo requiere un adjetivo detrás, pero vamos a verlo después. La siguiente pregunta es, ¿cuándo empezó el problema, el dolor, la situación? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Un pretérito perfecto simple. ¿Cuándo empezó? ¿Puede describir la incomodidad? ¿Puede describir el problema? ¿Puede describir la situación? Nosotros necesitamos información general sobre el problema, sobre el dolor. Podemos pedir con un mandato, por favor, dígame más, o podemos preguntar de una manera menos directa, ¿puede por favor describir el problema, la incomodidad, la situación? Importante también, ¿se extiende el dolor, el problema
la incomodidad a otras partes del cuerpo. Se extiende, es un verbo reflexivo, extenderse. Se extiende. También podemos preguntar, se irradia. Irradiarse es similar a extenderse. Tiene una connotación más de dolor, irradia el dolor. ¿Se siente algo más o se encuentra usted algo más anormal en su cuerpo? ¿Tiene otros síntomas? ¿Se siente un verbo reflexivo? ¿Se siente peor? ¿Se siente mareada? ¿Se siente incómodo al comer, al dormir? Importante para describir el dolor. ¿Es un dolor constante? ¿Es un problema constante o va y viene? Va y viene. ¿Sí? Más preguntas para el historial. ¿Qué lo mejora? ¿Qué lo empeora? Ese lo es un pronombre de objeto directo. Y what makes it better, it. ¿Qué lo mejora? ¿Qué lo empeora? Estamos preguntando por ese hecho, esa acción, ese acontecimiento que mejora o empeora. Otra pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? En una escala de 0 a 10, ¿cuánto le duele? También podemos preguntar preguntas más concretas utilizando el presente perfecto. El presente perfecto conecta el pasado con el tiempo presente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, últimamente ha levantado objetos pesados en el gimnasio o en su vida diaria. ¿Ha tenido un trauma? ¿Ha tenido un accidente? También podemos preguntar preguntas más concretas ginecológicas, si son pertinentes a ese tema. Por ejemplo, ¿ha tenido algún flujo en el pene? ¿Ha tenido algún flujo en la vagina? ¿Tiene dolor al orinar? Si creemos que el problema, el dolor, está conectado a el aparato reproductor o al aparato urinario. ¿Ha tenido cambios en la frecuencia de orinar o ha tenido cambios en en su rutina, en la manera en la que duerme menos, duerme más? Ha tenido, ¿sí? También tiene fiebre, que significa fiebre alta, ¿sí? Ha tenido cambios de peso, ha tenido manchas nuevas, ha tenido otro síntoma. Ha tenido, ¿sí? El verbo tener. Recuerden, tercera persona del singular tiene. Necesitamos usar usted con nuestros pacientes, ¿sí? Usted. Usted tiene. Si queremos preguntar sobre el tiempo presente, en estos momentos usted tiene este síntoma, este problema. Ha tenido significa desde que empezó esta situación hasta ahora mismo ha tenido este síntoma. Pero ¿qué pasa? Tener es un verbo importante, es un verbo que usamos mucho con nuestros pacientes de habla hispana, pero puede ser cansado cuando estamos haciendo muchas preguntas, puede ser cansado. Ha tenido, tiene. Podemos usar otros verbos como sufrir o padecer. ¿Usted sufre este síntoma? ¿Usted padece este problema? Tenemos que usar otros verbos, no solamente tener, ¿sí? Pero es importante saber que
sufrir y padecer tienen connotaciones negativas, ¿sí? Son verbos que se utilizan cuando lo que viene después es algo negativo, un síntoma malo. Por ejemplo, ha sufrido un aborto, ¿sí? Pero no ha sufrido un embarazo, porque un embarazo, estar embarazada o preñada, no es algo necesariamente negativo. No es necesariamente negativo, podemos decir ha tenido un embarazo antes, versus ha sufrido un aborto, por ejemplo, o ha sufrido un desmayo, o ha padecido un dolor similar. Estos son algunos síntomas: la fiebre, los escalofríos, la tos, la dificultad para respirar, la fatiga, los dolores musculares, el dolor de cabeza, la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, el dolor de garganta, la erupción cutánea. Pero también podemos hablar en términos generales: este dolor, un embarazo, un aborto. Ya lo he dicho en otros cursos, en otras ocasiones. Aborto en español significa dos cosas: miscarriage and abortion. Puede ser un aborto natural, miscarriage, o un aborto provocado, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual, también conocida como ETS, enfermedad de transmisión sexual, la migraña, el estreñimiento o la constipación. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que son verbos clínicos importantes, porque estos verbos generan mucha confusión en las preguntas clínicas. Dos de esos verbos son el verbo tomar y el verbo tocar. ¿Qué pasa? Que tocar suena con k, 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 tocar, con ese sonido k. Entonces se asimila a to take, pero significa to touch. Tocar significa to touch, ¿sí? Versus tomar. Tomar significa to take. Y es el verbo que debemos usar para preguntar sobre si el paciente toma comida específica o toma una bebida o incluso toma una medicina, una medicación. Por ejemplo, señora Rodríguez, ¿toma usted medicamento o medicación para su diabetes todos los días? O, por ejemplo, tome su receta, vaya a la farmacia. Tomar significa to take y puede usarse con comida, con bebida, con medicación, con cosas, con alimentos, con bebidas que se ingieren de manera oral. Tocar es también usado en nuestra clínica, en nuestro hospital, pero es más para que el paciente haga algo. Por ejemplo, puede tocarse la nariz con la mano derecha si estamos midiendo el sistema neurológico del paciente y queremos ver si tiene la habilidad de controlar esos movimientos específicos, ¿sí? O también podemos usar tocar no solo con el significado de to touch, pero también con el significado de es mi turno de. Por ejemplo, me toca ver al ginecólogo la semana que viene. Me toca ver al ginecólogo. Me toca comprar la cena esta noche. It's my turn to do something. Otros verbos clínicos muy importantes que ya creo que ustedes conocen y vamos a utilizar en nuestra clínica siempre son los verbos sentir y sentirse. Hemos hablado de estos verbos hoy en esta lección porque sentirse reflexivo es muy útil para que nuestros pacientes expresen su estado físico o emocional,
¿sí? Por ejemplo, buenos días, señor Moreno. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente? How do you feel? Usted espera escuchar después un adjetivo o un adverbio que describa ese estado mental o físico. Me siento mejor, doctor. Ya no tengo este síntoma, ya no tengo diarrea, ya no tengo vómitos, ya no tengo mareo, ya no tengo dolor de cabeza, ¿sí? Versus sentir. Sentir, sin ser reflexivo, sentir es más para sentir algo externo. Por ejemplo, siente dolor en el abdomen. Siente dolor. Sentir requiere un nombre normalmente detrás. Siente dolor, siente calor, siente desagrado, siente incomodidad, un nombre, ¿sí? Sí, doctor, siento dolor, o sí, doctor, todavía me duele. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿tiene fiebre? Y puede contestar el paciente, tengo calor o siento calor, ¿sí? ¿Se siente cansado o tiene energía? Este es sentirse reflexivo. Me siento cansado. Ustedes han visto pues, lo que se repite, ¿verdad? Los patrones que se repiten aquí. Pues sentir necesita un nombre y sentirse, como hablamos de nuestro estado físico o mental, necesita más un adjetivo o un adverbio. ¿Sí? Pero cuidado, porque sentirse reflexivo se parece un poquito, se asemeja al verbo sentarse. Sentarse. ¿Sí? Sentarse es este verbo, sentarse. Yo me siento, también es reflexivo. Sentirse con I significa to feel. A state of being, as I said before, physically and emotionally. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que pueden causar problemas para el estudiante de español y también para usted cuando está viendo a pacientes. Porque se parecen, pero miren la diapositiva, ¿sí? El presente es el presente de ambos verbos en la primera persona del singular del indicativo es muy similar, es idéntica. Me siento. Me siento puede significar I sit y puede significar I feel. Pero a partir de la segunda persona del singular cambian los verbos. Recuerden, sentarse, to sit, tiene la vocal A. Sentirse, to feel, tiene la vocal I. Entonces, van a conjugarse de esa manera. Sentarse es un verbo de la primera conjugación, hallar, y sentirse es un verbo de la tercera conjugación, hallar. Entonces va a ser, para sentarse, te sientas, usted se sienta, nosotros nos sentamos, ellos se sientan, versus sentirse, to feel, con y, me siento, te sientes, se siente, nosotros nos sentimos, ellos, ellas, ustedes se sienten. Con nuestros pacientes podemos utilizar un verbo modal antes. Por favor, señora Ruy Pérez, puede sentarse. Puede sentarse. You can sit. ¿Sí? Otro verbo clínico que es el más, déjenme decirlo, el más importante cuando estamos en nuestra consulta u hospital es el verbo doler, porque nuestros pacientes lo van a usar todo el tiempo. Es muy importante saber que el verbo doler
es un verbo especial en español. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Porque se conjuga de manera diferente. Normalmente los verbos en español se conjugan yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes. Por ejemplo, yo como, tú comes, él come. Este verbo no. Este verbo es un verbo especial y realmente el yo no soy, no empezaremos el verbo como un verbo común donde usamos el sujeto, el verbo. Esto es un verbo que necesita ese complemento indirecto que soy a mí me duele algo, ¿sí? A ti te duele, a él, a ella, a usted le duele, a nosotros, a nosotras nos duele, a ellos, a ellas, a ustedes les duele. Como pueden ver, siempre es duele, 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 duele. No conjuga ese verbo, pero necesitamos las preposiciones me, te, le, nos, se. Les, perdón, les. ¿Sí? Pero cuando lo que viene detrás es un nombre plural, en vez de decir duele, me duele, será me duelen las orejas, porque es plural, versus me duele la oreja, porque es singular, ¿sí? Hay más verbos especiales como gustar, doler o pasar. Something happens to you or to someone, ¿sí? ¿Qué le pasa? Es un verbo especial, ¿vale? También podemos preguntar, ¿le duele algo? ¿Le duele algo a usted? No, doctora, no me duele nada. O sí, doctora, me duele el brazo. Me duele el brazo. Por ejemplo, ¿a ti qué te duele cuando enfermas? ¿Qué te duele? La preposición va antes del verbo conjugado, ¿sí? A veces, sometimes, me duele la cabeza. Nunca me duele el cuello. Nunca me duele el cuello. Frecuentemente me duelen los pies. ¿Y a ti qué te duele frecuentemente? A mí me duelen los pies cuando corro. Me duelen los pies. Duelen con una N plural al final porque viene un nombre plural después. ¿Sí? Otros verbos clínicos muy importantes son los verbos tener, notar, sentir y ver. ¿Por qué son importantes? Porque los necesitamos mucho. Tener, to have, notar, to notice. Muchas veces debemos preguntar al paciente si nota algo diferente. If they perceive something different, if they notice something different. Sentir, to feel, y ver, to see. Aquí tienen las conjugaciones de estos verbos. Uno de estos verbos es irregular. ¿Puedes ver qué verbo es? Tener es solamente irregular en la primera persona. Yo tengo, ¿sí? Pero en el pretérito perfecto, no, perdón, en el participio, el verbo ver es irregular. Yo he visto, ¿sí? En el participio. We need this for the present perfect, ¿sí? Yo he visto, tú has visto, él, ella, usted ha visto, nosotros hemos visto, ellos, ellas, ustedes han visto. Ok, vamos a seguir con las preguntas clínicas. Estas son preguntas clínicas muy útiles, muy comunes. Lo primero
preguntamos a nuestro paciente que explique sus síntomas, ¿sí? ¿Cómo explica sus síntomas? Nosotros tenemos que sacar esa información. Ya hemos visto verbos. ¿Qué le pasa? Por favor, intente decir después el verbo del paciente. Por favor, ¿qué le pasa? ¿O qué le pasa, señora García? ¿Cómo se siente hoy, señor Pérez? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? El paciente contesta, pues tengo malestar, o no me encuentro bien, o no me siento bien, o me duele aquí, y ellos pueden señalar dónde le duele, o siento dolor acá, ¿sí? Siento dolor aquí. Normalmente, si el paciente viene a la clínica, no está bien, ¿sí? Tiene un problema. Tenemos que sacar el problema, ¿sí? Y es también importante estar familiarizada con el verbo doler. Me duele el estómago. Tengo dolor de estómago. Las dos significan lo mismo. Me duele el estómago. Tengo dolor de estómago. Me duele una muela o me duelen las muelas, plural. O tengo dolor de muelas. Tengo dolor de, I have pain of, es la traducción literal. O me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza, me duele la garganta, tengo dolor de garganta. También el paciente puede describir con el verbo tener, sentirse o encontrarse un estado emocional o físico. Por ejemplo, tengo mareos, me siento mareado, tengo fiebre, ¿sí? No solamente es el verbo doler. Puede ser que no le duela nada, pero que esté mareado o que tenga mareos el paciente o que se sienta mareado. Muy importante es saber si hay una base, una experiencia previa que ya le ha ocurrido a este paciente. ¿Cómo podemos sacar esa información? Con esta pregunta. Primero, mostremos empatía. Oh, lo siento mucho. ¿Esta es la primera vez que le pasa esto? ¿Esta es la primera vez? ¿O qué medicinas está tomando ahora? También es importante saber si se está medicando el paciente para ese problema específico, porque muchos pacientes ya han tenido ese problema y fueron vistos por otro médico, otro doctor, otra enfermera y les dieron una medicación, ¿sí? Entonces, ¿qué medicina se está tomando ahora? Y no solo eso, también puede ser que esté tomando una medicación que sea contraproducente mezclar con nuestra medicación de este problema, ¿sí? Tenemos que saber si está tomando medicación o medicinas ahora. Doctor, doctora, estoy tomando metformina, estoy tomando Advil, estoy tomando spironolactone, estoy tomando esta medicación ahora. ¿Sí? También el paciente puede pedir cosas, puede pedir una receta, la receta, una prescripción. Oh, doctor, sí, estoy tomando metformina
para mi diabetes. Necesito una receta para la metformina. Necesito una receta para ese medicamento. Quizás le enseña la caja. O no estoy tomando nada, doctora, pero necesito una medicina para la migraña. Usted, el doctor, la doctora, es quien decide qué necesita el paciente. Muchas veces el paciente cree que ya sabe lo que necesita, pero usted le puede corregir. No, lo siento mucho, señora Pérez, no necesita medicación para ese problema, ¿sí? También hay preguntas importantes antes de prescribir. Por ejemplo, ¿usted es alérgico, es alérgica a algún medicamento? Sí, doctor, soy alérgica a la penicilina. ¿O usted está embarazada? ¿O planea estar embarazada? ¿Está intentando quedarse embarazada? ¿Sí? ¿O está lactando? Cuando ellas alimentan al bebé con su pecho, ¿usted está lactando en estos momentos? Es importante preguntar porque la medicación puede interceder con la lactancia, con el embarazo o con las alergias, obviamente. ¿Sí? Doctor, soy diabética o soy diabético o tengo diabetes, ¿sí? Normalmente nosotros podemos ver esta información de nuestro paciente, pero quizás no y nos lo tienen que decir. Pueden también preguntar, ¿usted es diabético? ¿Usted es diabética? ¿Tiene diabetes? Ok, para resolver la situación o el problema de nuestro paciente. Tiene que hacerse unos análisis o tiene que hacerse unas pruebas. Pero por favor, no olvide que su paciente necesita comunicación, no solo verbal, también paralingüística, de empatía. Oh, tranquilo, no se preocupe, no es grave, ¿sí? Obviamente, si es grave, no vamos a mentir. No vamos a decir que no es grave si sí es grave, pero si no es grave, podemos decir, tranquilo, tranquila, señora Ruy Pérez, no se preocupe, no es grave. Y otros ejemplos son los mandatos que podemos dar. Nuestro paciente necesita guía, necesita direcciones a seguir para mejorar su problema o su condición. Por ejemplo, con esta medicación no beba alcohol, no beba alcohol. O por favor, no conduzca cuando tome esta medicina o esta medicación. No maneje, no conduzca cuando tome esta medicina. O si ve que no mejora, vaya a la sala de emergencias. If you see that you don't improve, ¿sí? Si ve que no mejora, vaya a urgencias. O tendrá que visitar a un especialista, señora Ruy Pérez. No sé por qué son esas verrugas, warts. No lo sé. Tendrá que visitar a un especialista, a un dermatólogo. O simplemente aquí tiene esta receta, here you are, aquí tiene esta receta, o compre este producto en la farmacia. Aquí tiene su receta y tome el producto, tome el medicamento 3 veces al día. Pues estos son algunos ejemplos de preguntas clínicas necesarias, interesantes y útiles. Y esto ha sido todo en esta primera sesión.
un inicio. Vamos a tener más contenido específico para problemas específicos en las siguientes lecciones, en las siguientes sesiones. La siguiente sesión será el jueves. Muchas gracias y nos vemos.